Muy bien, entonces en esta parte, como ya vemos acá, tenemos lo relacionado con la actividad de aprendizaje número 2. En este caso, como siempre, aprovecho para ir haciendo un recordatorio de las cosas que deben tener en cuenta cuando vayamos entrando al curso. Lo primero, pendiente de los anuncios que aparecen cuando ustedes ingresan, porque de esa manera van a tener más fácilmente el acceso a las cosas que ustedes pueden necesitar. Entonces, aquí van a tener toda la parte de los contenidos, van a tener la información. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es la parte de la nueva actividad de aprendizaje, la información de la sesión y ya ahí sí vamos a encontrar el resto de contenidos del curso. En este caso, para hoy vamos a estar viendo el segundo componente formativo que se llama Let's Introduce Ourselves. Y luego vamos a estar mirando la actividad de aprendizaje relacionada con el foro. Ya saben que como les he comentado, de acuerdo a las sugerencias del cronograma del curso, normalmente se recomienda que para esta semana estudien ese segundo componente y realicen al menos hasta el foro. De todos modos, recuerden, pueden observarlo en el cronograma cuando lo deseen, pero si por algún motivo ustedes desean avanzar a otro ritmo, no hay ningún inconveniente. Todos los componentes y todas las evidencias están habilitadas desde ya. Muy pendientes, eso sí, a tener en cuenta la fecha límite de recepción de actividades, que es el día 22 de noviembre. Entonces, ya habiendo comentado eso, vamos a aprovechar y le damos un pasito a lo que es el componente formativo. Acá lo vamos a tener. Aquí está. Entonces vamos a tener tres secciones en las cuales vamos a estar viendo precisamente los contenidos de hoy. Tenemos primeramente una introducción a lo que es el tiempo presente simple. Luego vamos a estar viendo lo que son los pronombres personales de sujeto y de objeto. Y vamos a tenerlo relacionado con el vocabulario que ustedes pueden dar para preguntar y dar su información personal. Entonces, vamos a irlo viendo en este caso. Vamos a avanzar acá en esta parte con lo que es el tiempo presente simple. Bien, entonces en esta parte este tiempo verbal lo vamos a utilizar mucho, igual que en español. Es muy parecido en su uso, muy pendientes a ciertas pequeñas diferencias, como en de pronto su aplicación, pero en realidad no nos va a complicar más. Si ya estuvieron pendientes de la sesión anterior, si no la han visto o no estuvieron, por favor, observar la grabación, eso les va a facilitar mucho. Les explicaba precisamente cómo funcionan los verbos en inglés, que lo vamos a estar repasando un poquito para contrastar entre lo que ocurre en español y lo que ocurre en inglés. Por el momento vamos a mirar el uso y empezamos por esa parte. Para el caso del tiempo presente simple, vamos a tener distintas aplicaciones de ellas y como se van a ir dando cuenta, normalmente en español también se aplica este mismo. Así que voy a tratar de pasar, digamos que levemente para que ustedes sepan, pues, y sean conscientes de cuáles son sus casos de uso. Lo primero es que el presente simple, su mayor aplicación es para comunicar acciones o estados permanentes, es decir, cosas, irónicamente, que no necesariamente son válidas solo en el presente, así exclusivamente, sino que son cosas que pueden seguir siendo válidas a futuro y que ya vienen siendo válidas desde el pasado. Por ejemplo, dice aquí, Colombia has a huge hotel industry. Eh, en este caso, decir que Colombia tiene una enorme industria hotelera es algo que ya era válido desde antes que empezáramos a hablar y es un hecho que sigue siendo válido después, no depende de nuestras acciones, sino que simplemente es así. Entonces, no depende de que sea ahora mismo en el presente, pero claro que es válido en el momento en el que la persona habla. Tenemos también situaciones en las que podemos hablar de estados que tienen regularidad, es decir, cosas
que ocurren cada cierto tiempo. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Si yo voy al dentista cada año, aunque el próximo año también voy a ir, es algo que se considera en ambos idiomas como algo presente, porque es algo que va a seguir siendo válido, similar a lo que dijimos en el ejemplo anterior. Cada año va a tener validez, aunque no tenga una fecha definitiva, pero pues es la costumbre. Y así como aparecen las costumbres, de cosas que se aplican de tiempo en tiempo, también hay cosas cotidianas, rutinas, hábitos que tienen su frecuencia, que ocurren a diario. Por ejemplo, Anna wakes up every day at 6 a.m. Que ella se despierte todos los días a las 6. Es posible que a veces sea más temprano, más tarde o algo, pero es lo común. Parece ser su rutina diaria. Entonces, eso también lo ponemos en presente. A veces hay personas que lo ponen un poquito como en tiempo continuo. Ay, no, yo me estoy levantando como a las 6 en estos días. Entonces, pueden decirlo, oh, I wake up at 6 para facilitar la información, ¿ok? De esta manera, y aprovecho allí y les dejo sugerencias. Por ejemplo, cuando decimos, es que yo me estoy desempeñando como secretaria, por ejemplo. Lo pueden facilitar diciendo simplemente I work as a secretary, trabajo como secretaria. En inglés casi no hay tanto uso de esos tiempos continuos, así como lo vemos en español. Es más fácil para ustedes porque de esa manera no tienen que complicarse de pronto pensando en las distintas formas como lo traduzco, sino tratar de buscar lo más simple. Y si alguno de ustedes van participando, se darán cuenta dentro de las retroalimentaciones que vamos a tener en las evidencias escritas que ustedes van a tener, que normalmente yo sugiero tratar de simplificar la frase porque en español a veces nos extendemos mucho en su duración. Bien, también se puede usar el presente simple al dar instrucciones, indicaciones o señales, aunque en ese caso también hay otro tiempo que es el imperativo, pero eso lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Pero si pueden usar el verbo para adelantarles allí la indicación sin el pronombre, simplemente, así como dice, you turn left and then go down Oak Street, simplemente podemos decir turn left and then go down Oak Street. Y de esa manera va a ser completamente válido para este caso. Ok. Miremos, acá tenemos también cuando anunciamos eventos, compromisos, citas que se van a llevar a cabo en un momento determinado, es decir, cosas que ya tienen ajustado el día, la hora, la fecha en la que van a ocurrir, que son a futuro próximo, por así decirlo, porque ya sabemos cuándo es. Podemos decir, the championship is next week, el campeonato es la próxima semana. Bueno, ahí lo colocaron un poquito diferente en el ejemplo, pero es precisamente la frase que tenemos para ese caso. No está ocurriendo en el presente, pero es algo que al momento presente en el que se habla, es algo que se da con mucha certeza de que va a ocurrir. Entonces, en ambos casos, español e inglés, lo usamos en presente. Bien, ya teniendo esto claro, vamos a ver algunos verbos como para ir recordando, dando las sugerencias de verbos que podemos usar para hablar en general de las cosas, para específicamente tener, digamos, acceso a lo que está relacionado con el uso del presente y de los verbos en general. Estas acciones son las más comunes y son verbos a los que vamos a estar refiriendo durante los distintos niveles que vamos a tener. El más famoso, el primero que tenemos acá es el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Hoy no lo vamos a tocar mucho. Ya anteriormente, en la sesión que tuvimos, está allí referido, así que por favor, en caso que lo necesiten, les sugiero observen precisamente ese video, ya que el verbo to be funciona de una manera un poco diferente a los demás. No es tan complicado como verán en la explicación, pero sí es bueno que ustedes pues le lleven nota específicamente. Tenemos el verbo to do, que es el verbo hacer,
y que también lo vamos a ver ahorita, que funciona como verbo auxiliar. Ahorita les explico nuevamente qué es. Ya la vez pasada vimos el to be, que también es auxiliar, lo expliqué, pero no está de más que ustedes vean esta explicación. Tenemos el verbo to have, que es el verbo tener. Es el tercer verbo más común de las cosas que vamos a estar viendo en inglés. Vamos a mirar otros verbos y aprovechando que ya miramos los principales, les recuerdo para aquellos que lo están observando. En los verbos que tenemos aquí llevan normalmente al principio el to. ¿A qué se debe eso? Bueno, a que en este caso los verbos están escritos en infinitivo, es decir, están en su forma básica y no están siendo conjugados. Por ejemplo, aquí el verbo eat, que es comer, aquí no dice como, ni comes, ni comemos, ni comía. No hay ningún cambio del verbo, está en su forma normalita, básica, sin hablar de nadie. En español lo hacemos con terminación er, ar, ir, tenemos esas. En inglés lo que hacen es colocar adelante un to, ¿ok? Es por eso que aparecen así. Lo voy a omitir para la explicación, pero ya saben por qué todos llevan to. Ya cuando los utilicen en frases, ya no necesariamente van a llevar eso. Entonces tenemos eat, que es comer, tenemos read, que es leer. Vamos a movernos un poquito hacia acá. Tenemos call, que es llamar. Tenemos play. Play tiene dos usos en inglés principalmente. Uno es jugar, ¿ok? Como deporte, como actividad física, como juego de niños, etcétera. Y tenemos otro uso de play, que es el de tocar un instrumento musical. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Study, que es estudiar. Drink, que es beber o tomar, si quieren ser más elegantes. Tenemos buy, que es comprar. Tenemos walk, que es caminar. Watch, que es ver o mirar, depende cómo lo quieran usar. No coincide exactamente con uno y con otro, pero ambos pueden traducirse en algún momento como watch. Tenemos listen to, que es escuchar. Aprovechando aquí este punto, listen to, listen va acompañado normalmente del to después del verbo. ¿Ok? Eh, En español, para que no digan que es algo como de pronto ajeno a lo que ya sabemos, a mí me gusta siempre comparar. En español tenemos esa misma característica de que a veces los verbos van acompañados de alguna preposición. Por ejemplo, cuando hablamos de personas, en español el verbo escuchar, normalmente decimos escucho a alguien, ¿sí? Escucho a mi compañero. Yo no digo simplemente escucho mi compañero, sino que es común que el escuchar lleve el a cuando hablamos de personas, por ejemplo. Mientras que en inglés es fijo, el listen va a siempre ir acompañado del to después del verbo. Entonces, si yo digo que yo escucho música, digo I listen to music. ¿Ok? Entonces, algunos verbos los van a ver acompañados allí de la preposición que llevan porque es común que vayan juntos. Tenemos el verbo write, que es escribir. Tenemos sing, que es cantar. Sleep, que es dormir, lo hacemos todos. Fly, que es volar, no necesariamente como el águila que tenemos en el ejemplo, puede ser por avión, esas cosas también pasan. Tenemos wash, que es lavar, inevitablemente hay que hacerlo. Work, que es trabajar. Travel, que es viajar. Tenemos drive, que es conducir o manejar cuando se refiere a autos. Go, que es ir, un verbo también muy utilizado en inglés. Live, que es el verbo vivir. Y tenemos pay, que es el verbo pagar. Otra de las cosas que no se pueden esquivar. Pues bien, entonces ya aquí aparece la explicación, por si acaso lo que decía del to, ya si lo quieren leer, les va a aparecer la referencia. Recuerden que al final de esta grabación siempre recomiendo que ustedes vayan directamente, observen los contenidos, los repasen, porque entre otras cosas, por ejemplo, ustedes allí van a tener la opción, así como aparece marcadito aquí en pantalla, allí donde estoy marcando para escuchar, aparece el parlante, donde ustedes pueden escuchar todas las opciones que vienen precisamente a ese caso. Entonces, vamos a mirar, acá aparece lo que es el presente simple, aparece a forma de tablita. Sin embargo, algo que quiero notar y que ya dijimos la vez pasada es que normalmente
En los verbos en inglés no cambian mucho. Si yo dijera, por ejemplo, aquí tenemos work, que es el verbo trabajar, en español, para hablar de presente simple, tiene 6 formas. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. En Latinoamérica solo usamos 5, pero existen 6 formas de estas. Entonces, para cada verbo que usted se sabe en español, usted se sabe 5 formas distintas de usarlo en presente simple. Eh, Lo sí que pasa simplemente es que ya nos acostumbramos a que conocemos su forma, sabemos cómo se usa, entonces no lo vemos como algo tan así como, digamos, complicado, pero en realidad tener que aprenderse 5 formas de todos los verbos que usted conoce, multiplíquelo por 5 y es solo para presente simple. Mientras que en inglés solamente hay 2 formas del verbo, como vamos a ver ahí. Entonces, vamos a ver que la mayoría de los casos el verbo work permanece igual, así como lo vemos en pantalla, no cambia. Solamente cuando llegamos a la tercera persona es donde vemos que los verbos, y ahí pueden mirarlos todos, cambia un poquito. Por cierto, recordando, ¿qué es la tercera persona? Pues recuerden, cuando yo hablo, cuando yo hago una acción, yo soy la persona que habla o que hace la acción. La segunda persona es aquella que recibe la acción o que me escucha cuando estoy hablando. La tercera persona es aquella que no está en la conversación, cuando hablo de él, de ella, de el perro, de el gato, de este lugar, de la profesora, de John, de Mary, etcétera. Hablo de alguien que no está en la conversación, no es quien está relacionándose con la acción. Entonces, de esa manera es como lo definimos. ¿Ok? Entonces vamos a ver que cuando los verbos van a tercera persona, para no demorar mucho, porque simplemente no necesitamos una tabla como esta todo el tiempo. En tercera persona el verbo va a llevar una S, works. En algunos casos, cuando termina el verbo en sonido de vocal o en un sonido muy parecido al de la S, entonces lleva ES. Se pronuncia un poquito diferente. Aquí sería you go, aquí sería he goes. Ese es el sonido que van a encontrar al final. En algunos verbos que llevan la Y junto con consonante, se cambia a I latina y también lleva ES, como he studies. Es solamente eso. Esta clase de verbos no son muchos, los hay, sí, algunos. Es bueno mirarlos porque algunos verbos que utilizamos muy comúnmente cambian de esta forma. Pero aparte de esto, no van a encontrar más cambios de eso. Ya la vez pasada lo vimos con el verbo have, que es el único que se escapa a esto, y con el verbo to be, que ya lo referí hace un momentico. Para el resto de formas va igual. Voy a repasar un poco los pronombres como para que lo recuerden. I, que es el primero, que es yo, así como en español. Recuerden que esta palabra I es una sola letrica y que siempre va en mayúscula, no importa si va al principio de la frase o no. Tenemos you, que significa tú, significa usted, también puede significar ustedes. En la tercera persona tenemos he, que es él, para hombre o para masculino, she, que es ella, para femenino. Tenemos it, que se utiliza para animales, para lugares y para cosas. Puede traducir él o puede traducir ella dependiendo de qué objeto o animal estamos refiriendo. We significa nosotros, ya decía que you significa ustedes y they significa ellos o ellas. ¿Listo? Ahí en esa parte entonces no necesitamos como que la conjugación, así como hacemos en español, de que necesitamos sabernos todas las formas del verbo. No, simplemente si estamos hablando de una persona que no está en la conversación, o utilizamos la terminación con la S o ES, según venga el caso, y para el resto de formas del verbo queda simplemente igual.
Recomendación nuevamente, no sé si aparece, la vez pasada lo dijimos, recordar que las frases que ustedes vayan a hacer siempre deben llevar el sujeto, siempre deben decir de quién o de qué estoy hablando, por lo cual es importante que si no vamos a decir el nombre de la persona o del lugar o del animal, por lo menos demos un pronombre que lo refiera. Pues bien, para esta explicación tenemos en esta parte un video que les recomiendo que ustedes lo sigan cuando lo estén viendo, que se refiere a la terminación de la tercera persona. Allí les van a explicar más detalladamente ciertas terminaciones, pero en general, como decía, cuando el verbo termina en o, como go, pues suele cambiar para goes. No les suena a ellos muy bonito goes, así como que directamente. También cuando hay sonidos parecidos al de la S, como estos que vemos allí en pantalla, vas a cambiar el verbo un poquito. Eso también lo hacemos en español. Por ejemplo, cuando los verbos terminen en Z, normalmente se va a agregar ES. Por ejemplo, ustedes en español hacen el plural, digamos, carro, carros, día, días, simplemente. Pero si dice lápiz, que termina en Z, tienen que cambiar la Z por una C para decir lápices. Es simplemente la costumbre. Entonces, en inglés se van a dar cuenta de que hay ciertos cambios que agregan la S y que requieren cambiar un poquito más. Simplemente porque el sonido es muy parecido y después no se va a notar la diferencia. Entonces, es por eso que se hace. Muy bien, ténganlo en cuenta, observar este video cuando estén estudiando el material y de esa manera va a ser más sencillo. Pues bien, hacemos un repasito para recordar junto con los verbos los más comunes. El verbo to be, como decíamos, que tiene sus formas que son diferentes, solo se conjuga en tres formas que eran are, is y am. Y son las únicas que se usan en todas las formas. Aquí lo repasamos, aunque ya en el componente anterior lo vimos. El verbo have tiene la característica de que en tercera persona se escribe has. Es costumbre, es el único verbo que hace eso. El verbo do, por si acaso, en tercera persona, como termina en vocal, lleva la ES, entonces se pronuncia does. Es importante saberlo porque lo vamos a usar como auxiliar en las frases de presente simple. Entonces, pendiente allí. Y hablando de frases en presente simple, vamos a ir mirando su estructura. En este caso, tenemos en esta parte las frases afirmativas. Normalmente las frases se organizan sujeto, verbo y complemento. En español a veces le podemos cambiar el orden a las frases, pero en inglés no es tan común. Así que no se preocupen por esa parte. Por ejemplo, si yo digo que él vive en Colombia, yo digo he es el sujeto, lives es vive, del verbo vivir, in Colombia. Ese es el complemento. Ya más adelante iremos viendo que no todas las frases en español llevan ese mismo orden, pero en inglés sí lo hacen. Para los ejemplos, aquí van a tener algunas frases que ustedes pueden mirar. Recuerden, pueden escucharlas siempre como referencia haciendo clic en el icono que aparece al ladito de cada una de estas frases. Pues bien, recuerden que el verbo cambia, como decíamos, en tercera persona. He lives in Colombia. Él vive en Colombia. The dog sleeps very well. Estoy hablando del perro, no está en la conversación. Cuando ya hablo de más de una persona, entonces ya ahí sí no es necesario cambiarlo. Por ejemplo, Sandra and Carla drink too much soda. Ya ahí no necesito decir drinks porque estoy hablando de dos personas. Ya no aplica a tercera persona de singular. Pues bien, para las frases negativas vamos a utilizar un auxiliar que es el auxiliar do. Esto significa que el verbo como tal requiere de tener una palabrita que le va a indicar, en este caso, la negación. Por ejemplo, yo no vivo en Colombia. I do not live in Colombia. El do not, el do en su forma negativa, es lo que va a indicar tanto la persona como la negación. Entonces ya nos indica que es presente, do, y nos indica que es negativo, not.
Y si digo, él no vive en Colombia, he does not live in Colombia. El does nos indica presente simple y nos indica tercera persona. Y el not nos indica la negación. Ya en este caso, live no lleva S porque ya el verbo do ya cambió a does. El auxiliar ya nos está indicando la tercera persona, entonces no es necesario que el verbo también lo haga. Ya simplemente cuando hay dos verbos, y eso es igual que en español, cuando hay dos verbos, ya el segundo verbo no necesita hacer el cambio. Si yo digo, yo juego fútbol, bien, juego termina en O porque este refiere a mí. Pero si ya digo, yo quiero jugar fútbol, al decir quiero, y ahí esa O en quiero significa que soy yo el que quiere jugar fútbol. Entonces ya no necesito decir yo quiero juego fútbol. No, yo quiero jugar. Ya el siguiente verbo ya simplemente no tiene que cambiar porque ya se refirió a que habla de mí. Y entonces no es algo muy diferente a lo que hacemos en español. Pues bien, esas terminaciones negativas se pueden escribir como una sola palabra y es lo más común en el caso del inglés americano. Entonces, do not normalmente se escribe como don't y does not se escribe como doesn't. Pues bien, aquí tenemos algunos ejemplos donde ustedes van a poder ver esa forma. Lo único que ocurre es que la O del not se quita, no se dice. Entonces decimos las dos palabras como si fueran una sola, pero sin esa O. Entonces suena don't, doesn't. Muy pendientes allí con la pronunciación. Para el caso de las preguntas interrogativas, vamos a usar el mismo auxiliar, solo que al principio de la frase. Entonces, si pregunto, ¿él vive en Colombia? Coloco does al principio de la frase. He live in Colombia. Él vive en Colombia. Miren que en todos los casos, tanto afirmativos, negativos como interrogativos, el orden de sujeto, verbo y complemento no se cambia. Siempre va en el mismo orden. La única diferencia es la posición en la que podamos tener el auxiliar. Normalmente va a ir o después del verbo o al principio de la frase. Perfecto. Y de igual manera, como ya explicamos aquí, al tener el auxiliar does, ya indica la tercera persona, el verbo tampoco tiene que cambiar. Entonces, ese cambio que vimos en la conjugación de verbos solo ocurre en tiempo presente simple, solamente en tercera persona y solamente en frases afirmativas. De resto, no vamos a tener que preocuparnos en inglés por los cambios de los verbos. ¿Ok? Y para el caso, ya que estamos hablando de interrogativo, vamos a tener preguntas precisamente de yes y no. Preguntas de sí y no, que son preguntas cerradas en este caso. Hay preguntas que solo se puede responder así y las preguntas abiertas, por su parte, requieren que ustedes sepan información y no se pueden responder ni con sí ni con no. Si yo pregunto, ¿Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Puedo decir, oh, yes o no, simplemente. Entonces, pero si pregunto qué comida rápida compraste, ya no puede responder ni yes ni no. Ahí tiene que decir cuál fue, especificar. A eso se refieren las preguntas abiertas, en comparación con las cerradas. Ahora, cuando vayan a dar una respuesta corta en inglés, no solamente se puede responder yes y no. En lenguaje informal, pues normalmente sí, pero para la mayoría de los casos, vamos a notar que en estos casos vamos a tener que utilizar el auxiliar de la frase. Do you buy fast food? Yes, I do. Simplemente repito el auxiliar para especificar que estoy respondiendo directamente a la pregunta. Incluso lo podemos cambiar. Vamos a colocar un ejemplo. Hay un auxiliar que es can, que es poder. Si le pregunto, ¿puedes comprar comida rápida? Can you buy fast food? Responderíamos, yes, I can. Va en el mismo puesto. ¿Ok? También se puede repetir la frase, oh, yes, I buy fast food. Sí, yo compro comida rápida. Does he drive a sports car? Él maneja un auto deportivo. Oh, no, he doesn't. En este caso va negativo porque estoy refiriéndome a un auxiliar para una respuesta negativa. Por lo tanto, el auxiliar debe ir en forma negativa. Aquí van a ver los ejemplos que ustedes puedan escuchar. Obviamente los invito
una vez más a que cuando ustedes lo estén estudiando lo repasen allí. Pues bien, aparte de las preguntas cerradas, tenemos las preguntas abiertas, las que ustedes pueden responder con básicamente cualquier información, excepto como dijimos, yes y no. Es lo que no podemos utilizar en ese caso. Bien, vamos a seguir viendo acá. En esta parte tenemos las palabras interrogativas que vamos a estar observando. Pues bien, tenemos, por ejemplo, what, y miramos aquí que aparece que podemos traducirlo como qué o como cuál. Cuando pregunto cuál es tu nombre, what is your name, ahí tenemos el ejemplo. Bien, entonces cuando vayamos a hacer las preguntas en inglés, vamos a colocar primero la palabra interrogativa, obviamente, el qué, por ejemplo, what. Luego llevamos el auxiliar do, porque ya dijimos que el auxiliar es el que indica la pregunta y ya ahí sí lo que venga en la frase, sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Oh, ¿y qué desayunas? ¿Qué comes normalmente en el desayuno? What do you eat for breakfast? El orden de sujeto, verbo y complemento no lo cambiamos en ese caso. Lo único que va a cambiar es, como decíamos, mirar qué palabra interrogativa va al principio. Así que no se compliquen. El único verbo que no lleva este auxiliar es el verbo to be. Ya lo explicábamos que él hace su propio auxiliar. Where, que se traduce como en español, ¿dónde? Por ejemplo, where do you go on vacation? ¿A dónde vas en vacaciones? Tenemos when, que traduce cuándo. Por ejemplo, when does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? Por poner un ejemplo. Ya sabemos que el cuándo se refiere a cosas de tiempo, excepto en la hora, así como en español que preguntamos es qué hora, no preguntamos cuándo es. Bueno, a menos que queramos saber un evento, pero si queremos saber el momento mirado con el reloj, preguntamos qué hora es. Entonces, en ese caso, vamos a preguntar what time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué aparece? Bien, seguimos, tenemos el who, que es para preguntar por persona, por quién o a quién. ¿Ok? Who do you know? ¿A quién conoces? O who lives here? ¿Quién vive aquí? Así como en español también se puede utilizar solito, sí, haciendo el who como parte del sujeto de la frase. ¿Quién vive aquí? También se puede de esa forma, tanto en español como en inglés. Tenemos why, que traduce por qué, y a la respuesta de why se le responde con because. Traduce el por qué de pregunta, no el de respuesta, por si acaso. Y tenemos how, que traduce cómo, aunque how se puede utilizar combinado con muchas palabras para distintos significados. How, por ejemplo, hoy, how does it work? ¿Eso cómo funciona? Podemos preguntarlo de esa manera. Pero podemos preguntar, how old are you? ¿Cuántos años tienes, por ejemplo? Que literalmente sería, ¿qué tan viejo eres? O how much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Entonces el how lo vamos a ir viendo después con distintas combinaciones para hacer otros tipos de preguntas. Pero normalmente va a ir la palabra interrogativa, normalmente se les dice WH words porque la mayoría de palabras interrogativas empiezan por WH. Luego viene el auxiliar que indica la pregunta y luego sí sujeto, verbo y complemento. De eso no hay que darle más complicación. Pero para aquellos que de pronto les queda más facilito con tablita, pues vamos a tener igual un ejemplo aquí de alguien que come arroz todos los días o que no lo hace. Ahí está. O si pregunta qué lo hace. Vamos a tener el ejemplo con la frase afirmativa, negativa e interrogativa para cada uno de estos casos. Pues bien, cerrando esta sección, vamos a tener una actividad didáctica que se llama This is what we do. En ella vamos a tener unas frases, las cuales vamos a completar con el tiempo presente simple.
En este caso lo vamos a hacer colocando el verbo que está entre paréntesis. Pendiente, si el verbo está en tercera persona, está hablando de alguien a quien tiene que mencionar directamente, o en el caso del verbo to be, recordar cuál de esas formas se debe usar, si va is, si va are, dependiendo del caso. Una vez visto eso, recuerden que las actividades didácticas, ya que lo decíamos, no afectan su calificación en el curso. Estas son solamente para que ustedes practiquen lo que vienen aprendiendo. La segunda sección ya habíamos visto una parte, lo voy a mirar esta primera sección por encima, que es los pronombres de sujeto. Decíamos que el sujeto es aquel que realiza la acción que está en la frase, es el que hace algo. Entonces va ubicado al principio de la frase y pues simplemente colocaremos el pronombre cuando no mencionamos la persona o el objeto que hace la acción. Si yo digo que ella trabaja en un restaurante, pues es ella quien hace la acción de trabajar, por lo tanto es el sujeto y va de primero en la frase. Coloco she works in a restaurant. Así de sencillo. Entonces los pronombres que ya los habíamos visto, aquí los tenemos, son los pronombres de sujeto. ¿Ok? Así se les llama y siempre van a ir en esa posición. Si tienen dudas en algún momento sobre cuáles usar, es por esa parte. Simplemente los que van al principio de frase van en ese caso. Pendiente a que el pronombre, ya lo decía ahorita que lo expliqué, el pronombre I, que traduce yo, va en mayúscula. Pendiente a utilizar el you tanto en singular como en plural, sea usted o ustedes. Y que el pronombre it puede traducir él o ella. Así como dice el ejemplo. La vaca bebe agua, the cow drinks water. Pero si yo digo ella bebe agua porque es una vaca, por eso digo ella en español, traduciría it drinks water. Normalmente no se dice she drinks water, a menos que sea un animal al que se le tiene mucho cariño, cercanía y que se quiera por contexto decir eso. Pero también en inglés se puede tratar con cariño un animal y seguir utilizando it. No es un problema, no se ve como algo feo ni nada por el estilo, es normal. Entonces, como para tener allí en consideración. Pues bien, aparte de los pronombres sujeto, vamos a encontrar los pronombres objeto. Ya que dijimos que el sujeto es quien hace la frase, el objeto es quien recibe la frase o quien se beneficia de la acción de la frase. Entonces hay que tener allí la diferenciación y eso lo podemos ver más que con una explicación, con ejemplos. Si yo digo, Ana calls Javier, yo digo que Ana llama a Javier. Hay dos personas en esa frase, Ana y Javier. Ana es quien hace la acción de llamar. Javier no es el que llama. Javier simplemente atiende la llamada, la recibe o si quiere no lo hace, no sé. Ya será su decisión. Pero precisamente no define la acción. No depende de Javier que haya la acción de llamar, sino de Ana, que es la que sí lo está haciendo. Entonces, Ana es el sujeto y Javier es el objeto. Allí tenemos la diferencia precisamente en ese caso. Si yo digo, por ejemplo, vamos a mirar esta de acá. Héctor is looking at Sandra and me. Héctor está mirando a Sandra y a mí. Entonces digo que Héctor es quien hace la acción de mirar, mientras que Sandra y la persona que habla no están haciendo la acción de mirar necesariamente. O bueno, sí, tienen ojos, pueden mirar, pero no es la frase. No estoy refiriéndome a quién las está mirando a ellos, sino que me refiero primero a quién mira y segundo a quiénes son mirados. Entonces, primero, Héctor es quien hace la acción de mirarlas o de mirarlos, porque no dice quién es la frase, pues es el sujeto. Y Sandra y la persona que habla son los que son observados, son el objeto. Entonces, cuando ya referimos al objeto, hay pronombres diferentes. En español normalmente lo cambiamos refiriendo con la preposición a. Ella lo llama a él, pero utilizamos el lo. Yo no digo ella, él llama, sino que utilizamos el lo, el la, dependiendo en el caso, ¿sí? Yo puedo decir nosotros lo llamamos, pero yo no puedo decir él nosotros llama, sino que tenemos que decir él nos llama. Entonces allí utilizamos el pronombre de
objeto. ¿Ok? Allí tienen la referencia. En español también tenemos pronombres de objeto, solo que su uso no es tan común como lo vemos en inglés. ¿Ok? Te digo, me llama, te llama, lo llama o la llama, nos llaman y así sucesivamente. En el caso del inglés, en los pronombres objetos, aquí tenemos que son me, cuando se refiere a primera persona, se parece al me, pero recuerden que en inglés las vocales suenan diferente. Tenemos you, que queda igual. Para el caso de he, tenemos him, que es lo, her, que sería la, en ese caso. It queda igual, no hay ningún problema. Us, que sería nos. You, que dijimos, queda igual en ese caso. Y them, para los o las en plural. Entonces, para que tengan clara esa parte del pronombre sujeto y objeto, recuerden, el sujeto es quien hace la acción y ese pronombre sujeto siempre va antes del verbo. El pronombre objeto es quien se beneficia o recibe la acción y va después del verbo. Y para tener más claridad de eso, tenemos un ejercicio, una actividad didáctica que se llama Who Did What. En esta actividad didáctica lo que ustedes van a tener es una frase en la que van a reemplazar lo que aparezca aquí entre paréntesis con un pronombre. Si va antes del verbo, pues será el sujeto de la frase. Si va después del verbo, será el objeto de la frase. Aquí dice, he drinks coffee at breakfast. Él bebe café en el desayuno. En vez de café, lo podemos reemplazar con un pronombre. ¿Cuál pronombre podemos usar para el café, para esta cosa? Y así, para cada frase debemos pensar cuál puede ser el pronombre más adecuado para el caso. Bien, ya que vimos esa parte, tenemos entonces lo que es la información personal. En este caso vamos a estar viendo con distintas opciones cómo podemos dar y recibir información personal para que ustedes lo vayan a ver en ese caso. Entonces, lo primero que podemos decir cuando hablamos de información personal es pues nuestro nombre, es la información que nos identifica. Entonces vamos a poder preguntar, por ejemplo, What's your name? Para preguntarle cuál es su nombre, o Who are you? Para preguntar quién es. Aunque quién es puede sonar fuerte tanto en inglés como en español, pero sí lo podemos utilizar con el contexto adecuado. Aparece acá, por ejemplo, my name is, para decir mi nombre es, my name is Cindy Pérez. Bueno, ese es el nombre. O I am Héctor Sánchez. Yo soy, ya dependiendo del caso, cualquiera de las dos opciones aplica. Para esta parte, en estas secciones tenemos también recomendaciones, aparte si de pronto quieren profundizar en alguna de esta información que estamos dando, hay algunos enlaces que pueden seguir. Aquí en rojo van a ver un cuadrito que les va a guiar para un enlace donde ustedes pueden ver recomendaciones de páginas que están en línea, donde van a poder ver más detalles sobre precisamente esta sección de información personal. Pues bien. Luego del nombre tenemos la parte de la nacionalidad. Muy pendientes porque es una de las cositas donde veo que hay dudas en algunos casos, ¿ok? Entonces podemos preguntar, Where are you from? Para decir de dónde es, o Where do you come from? Para preguntar de dónde viene. Si quiero decir la nacionalidad, yo puedo decir I am o I'm Colombian. No necesito cambiarlo entre masculino y femenino. Recuerden que las nacionalidades, las palabras que dan características en inglés en general, no cambian por masculino o femenino. Simplemente I am Colombian. Para decir si soy colombiano, soy colombiana, es la misma palabra. Puedo decir I am from Colombia. Sí, también puedo decir el nombre del país o la nacionalidad, dependiendo cómo venga el caso. Aquí en vocabulario vamos a tener algunos ejemplos. La mayoría de nacionalidades son similares. American, Australian, Brazilian, Canadian, Venezuelan. Hay otras que cambian un poquito, no son muchas, como Japanese, por ejemplo, japonés. Allí van a tener algunos ejemplos de más.
Entonces, si queremos preguntar no solo para países, sino en general, podemos preguntar Where are you from para preguntar de dónde es. Y ahí le va a decir I'm from Colombia. O si quiere decir la ciudad, I'm from Cúcuta, por ejemplo. Y de esa manera les queda el ejemplo, así como el que está allí en pantalla. Nuevamente tenemos un enlace en el que ustedes pueden mirar si de pronto necesitan saber más nacionalidades, los pueden observar. Tratamos de ver aquí como para no agregar demasiado vocabulario las más comunes. En el caso de la ocupación, le podemos preguntar a la persona What is your profession or what is your occupation para preguntarle qué hace. No todos son profesiones. Por ejemplo, ser estudiante o ser ama de casa son ocupaciones, aunque no son una profesión como tal. No, solo va a tener en cuenta, no, tengo un posgrado en estudiante, no existe eso. Entonces, como para tener allí presente. What do you do for a living? Es una manera bastante informal de preguntarle a la persona a qué se dedica, como su trabajo, cómo se gana la vida, por así decirlo. Pues bien, para esa parte también, obviamente, vamos a tener un vocabulario, tenemos algunos ejemplos como accountant, si es contador, journalist, si es periodista, por ejemplo, baker, si es un panadero. Y ahí podemos preguntar distintas cosas. Y aquí sí les recomiendo que definitivamente sigan este enlace que tenemos acá. Es un videito que pueden ver para mirar ciertas profesiones y ocupaciones que la gente puede tener normalmente y tratar de buscar el más adecuado. Recuerden que si necesitan más vocabulario, siempre lo pueden consultar en el foro de dudas del curso para ayudarles sugerencias sobre el vocabulario que pueden utilizar. Para la parte de las direcciones, vamos a tener acá en este espacio las direcciones que allí debemos recordar que en el caso de Colombia específicamente, las direcciones se suelen dar un poco diferente a lo que normalmente vemos en otros países. Normalmente en Colombia decimos calle, carrera, diagonal, transversal, según como sea el caso, y luego viene un número. Normalmente en otros países las calles suelen tener nombres, así que hay que estar pendientes con las diferencias en ese caso. Pero sí, lo común es decir el número de la casa, el nombre de la calle y decir el tipo de calle. Entonces, si digo que vive en el número 126 de la avenida principal, digo 126 Main Avenue. Ahí vive en el 126 de la avenida principal. El nombre de la calle es Main o principal. Las ciudades pues, pueden tener una calle o avenida que es la principal. Entonces, luego decimos, ¿qué tipo de calle es? Avenida. Bueno, Main Avenue. Por eso aparece de esa forma. En este caso, cuando lo vayan a comparar con lo que hay en español y en inglés, la experiencia que tengo, y por eso siempre la comparto, es que normalmente que decir calle y carrera normalmente lo dicen igual en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés hay street que traduce calle, pero recordemos que eso se refiere a las calles en todas las direcciones, mientras que si ustedes saben, en Colombia las calles van en una dirección y las carreras van en otra. Entonces, dependiendo de la ubicación, no del lado de la calle, del lado de la carrera. Entonces, aunque todas en inglés serían street, toman calle y carrera como parte del nombre de la calle. No es lo mismo calle 26 que carrera 26, aunque ambas son calles. Entonces hay que tener eso en cuenta. Puede haber avenue, avenida, puede haber road, que es camino o vía, para ese caso. Puede haber neighborhood, que es el barrio, por ejemplo, donde vive la persona. Se puede utilizar corner, esta referencia se usa mucho en inglés cuando se refiere a la esquina, por ejemplo, donde se encuentran dos calles o una calle con una avenida, por si acaso. Y tenemos city, que es obviamente la ciudad. Entonces, pueden decir, si lo quieren referir, street y carrera o calle y carrera, no va a haber ningún problema con la traducción. No traduzcan la palabra carrera en ese caso, porque no hay un equivalente en inglés. Entonces digo, my address is 15th Street,
number 423, así como aparece aquí el ejemplo. Y puedo decir el barrio, downtown. Aunque en inglés, al haber nombres de calles, no es común decir que el nombre del sector, a menos que sea un sector muy amplio y conocido. Si quieren de pronto un poquito más de detalle, mire que aquí aparece un enlace, el cual les va a decir también con ejemplos en inglés cómo se dan los distintos nombres de calles para los lugares donde las hay. Pues bien, la siguiente parte que tenemos acá es relacionada con los números de teléfono. En este caso podemos preguntar What's your phone number para preguntar el número. Y aquí podemos decir My phone number is 5702-3460. Miren que como ya habíamos explicado anteriormente, cuando vayan a dar números de calle, números de teléfono, normalmente estos se dan dígito por dígito, uno por uno. Así que no vayan a tratar como de combinar, como dice uno, 9, 18, 24. No, no, no. Mm, The phone number is, si decimos el ejemplo que aparece aquí, 918-2435. Así, de uno en uno. Es como se dice. Y es lo que ustedes deben esperar de los hablantes de inglés. ¿Ok? Así que no se compliquen en esa parte. Aquí van a tener algunos ejemplos en la sección que dice para recordar o para practicar precisamente. Algunos, en vez de zero, con el cero dicen O, también, para ir más rápido. Eso pasa. Pueden encontrar personas que utilicen el double, el triple, cuando el número es repetido, doble cinco, triple seis. Bueno, cosas así también lo hay. Aunque en realidad en inglés americano esto no ocurre mucho, solo para tener en cuenta. Muy bien. Y acá nos quedaría la parte de la edad. Ya decíamos anteriormente que podemos preguntar How old are you para preguntar la edad. En el caso de la edad, en inglés vamos a utilizar el verbo to be para decir I am 30 years old, tengo 30 años, o you are 16 years old, tienes 16 años. No se utiliza, ojo, no se utiliza el verbo have para la edad. Muy pendientes con eso y es una de las cosas que observo para saber si la persona estudió o no el material. También la parte de years old, que habla de los años, es opcional. Te puede decir you are 16, tienes 16, o you are 16 years old. No se dice solo you are 16 years. ¿Se va a entender? Sí, pero es rarísimo. Le suena raro al hablante de inglés. Así que si va a decir años, pues dice en ese caso years old. Así. Aquí va a tener el ejemplo sobre eso si quieren verlo en la parte del vocabulario. También en vez de years se puede usar months o days si es un bebé que tiene meses o días. No pasa nada. Perfectamente igual. Bien, entonces para que lo tengan allí en cuenta. Pasamos a la siguiente sección que es la de la familia. En el caso de la familia vamos a ver un vocabulario de base. En realidad es un tema que, en mi opinión, es más fácil en inglés
que en español, porque a veces en español utilizamos tanto vocabulario complejo que en inglés no hay, que si el primo hermano, tío segundo, prima política y un montón de cosas que son tan difíciles de referenciar, pero para tener en cuenta en inglés hay un vocabulario mucho más básico, sencillo y muchas cosas que no necesariamente se dicen. En este caso vamos a trabajar con un vocabulario de base, que es el mismo que vamos a estar mirando en todos los casos. Allí vemos mother, que es madre, father, que es padre, daughter, que es hija, son, que es hijo, sister, que es hermana, brother, que es hermano. Mother, father, daughter, son, sister y brother. Lo voy a colocar aquí al ladito para que vean que lo vamos a estar refiriendo todo este tiempo. ¿A qué se refiere? Bueno, a que la mayoría del vocabulario de familia que vamos a ver se hace con estas palabritas que aparecen allí. ¿Ok? También las podemos complementar con algunas de estas palabras que están acá abajo. Vamos a poder tener, por ejemplo, parent, cuando hablamos del padre de familia, sea papá o mamá, y en plural, parents. No es parientes, no, pariente es relative. Cuando habla de parents, se refiere a mi papá, mi mamá, quiénes son mis padres de familia. Eh, Child, que traduce niño, normalmente se puede traducir como hijo. Cuando digo mis hijos, puedo decir my children, para decir hijos e hijas en conjunto. ¿Ok? Ya que hay son, que es hijo, y daughter, que es hija, yo digo I have three sons, se refiere a que los tres son varones. Pero si tengo dos hijos y una hija, por ejemplo, no puedo decir I have three sons, porque estaría implicando que no tengo hija. Entonces, puedo decir I have two sons and a daughter si quiero especificar, o I have three children, tengo tres hijos. Y tenemos siblings, que se refiere a hermanos y hermanas en general, de la misma manera. Bueno, vamos a mirar, ya que tenemos el vocabulario base que decíamos acá, aparte de él tenemos wife y tenemos husband, la esposa y el esposo, pero vamos a trabajar con estos que tenemos acá arriba para el resto de vocabulario. Por ejemplo, para las siguientes generaciones, ya que hablamos de la mamá que era mother, mire que aquí lo decíamos, vamos a trabajar, todo va relacionado con ese vocabulario. Para decir la abuela simplemente agregamos grandmother. Para la bisabuela, great grandmother y así sucesivamente. Si hablamos de la hija es daughter y si hablamos de la nieta es granddaughter y la bisnieta es great granddaughter y así sucesivamente. Lo mismo del lado de los abuelos y bisabuelos, los nietos y bisnietos. Simplemente agregamos grand o agregamos great según como venga el caso. Ya para esa parte, si decimos el tatarabuelo, great great grandfather, y si decimos el tatarabuelo, great 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 grandfather, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguimos utilizando las mismas palabras que vimos acá, mother, father, daughter, son, solo que le agregamos el grand para hablar de nietos y de abuelos. De igual manera, podemos utilizar grandparents para hablar de los abuelos en general, que todos tenemos cuatro. Bueno, algunos no están vivos, pero es el caso. Y para la parte de los nietos, también podemos usar grandchildren para referirse a los nietos y nietas en general. La única parte que no utiliza el vocabulario de base es la familia extendida, la que es de tíos y sobrinos. Entonces tenemos aunt, que es la tía, uncle, que es el tío. Tenemos niece, que es la sobrina, y nephew, que es el sobrino. Y cousin, que puede ser primo o prima según venga el caso. Es la única palabra de todo este vocabulario, cousin, que no es exclusivamente masculino o exclusivamente femenino. Solo para observar. Pasamos a los in-laws, la familia política que llaman en español, aquella familia que se une por causa de un matrimonio. ¿Ok? Entonces, si nos casamos con una persona, la mother de esa persona viene a ser nuestra suegra. Entonces, la mother
in-law. Usamos el mismo vocabulario que vimos acá, el vocabulario de base, solo que le vamos a agregar el in-law, no hay que aprendernos más palabras. El suegro es father-in-law, mientras que la nuera y el yerno, que palabras tan difíciles, son la daughter-in-law y el son-in-law. Y los hermanos y hermanas de la pareja son los sister y brother, pero son sister-in-law y brother-in-law para decir cuñada y cuñado. Y podemos usar en plural la expresión de in-laws para referirnos a toda la familia de la pareja. Pues bien, también pasamos a la familia extendida, aquella que adquirimos por un segundo matrimonio, por crianza, por adopción. En este caso vamos a usar el mismo vocabulario de base, solo que vamos a colocar step. Entonces, ya que madre es mother, stepmother sería la madrastra y stepfather el padrastro. Lo mismo, stepson es el hijastro y stepdaughter es la hijastra. Solamente agregamos step, pero es el mismo vocabulario que ya vimos en la primera parte. Si usted no lo quiere usar, no lo use. Alguna vez me preguntaron, no, pero es que yo no quiero decir que es mi padrastro, me gusta decir que es mi papá. Pues no hay problema. Es solo cuestión de vocabulario. También hay stepsister y stepbrother, la hermanastra y el hermanastro. Mientras que hay half sister y half brother, para decir medio hermana y medio hermano, aquellos que solo comparten o el papá o la mamá. Solo como para tener en cuenta ahí en esa parte. Bien, para este caso también vamos a encontrar aquí como referencia la estructura familiar. Partiendo de una personita que está aquí en el medio en amarillo, podemos mirar cómo están relacionadas las personas dentro de la familia. Para mirar, tenemos hermanas, hermanos. Cuando estos se casan, tienen cuñados. Al tener hijos, son nuestros sobrinos. Tenemos aquí también que si nos casamos con esposo o esposa, podemos tener hijos e hijas, podemos tener nietos. Mientras que nuestros padres, que están más arriba, pueden darnos tíos o tías si viene al caso. Cuando ellos tienen hijos, pues son nuestros primos y así sucesivamente. Muy bien, para practicar todo el vocabulario que hemos venido viendo, hay una actividad didáctica que se llama At the Immigration and Citizenship Office. En este caso es una conversación que tenemos allí. Simplemente la vamos a seguir y vamos a ir completando con las palabras que consideremos de vocabulario que deben ir. Las arrastramos hacia la sección donde consideramos que debe ir para completar los espacios que faltan. Recuerden que para cada frase tienen allí para escucharla también y que de esa manera practiquen la parte de la escucha en ese caso del vocabulario. ¿Ok? Pues bien, entonces ya habiendo visto esta parte, vamos a pasar a la sección ya con el componente formativo estudiado a lo que es la parte de vocabulario. Permítanme un segundo. Bien, en este caso, en la parte de actividad de aprendizaje, vamos a poner en práctica justamente lo que veníamos viendo hace un momento. Para este caso, vamos a tener que al estudiar el segundo componente formativo, ustedes estarían listos para participar en el foro Let's Meet. Recuerde que este foro es el que va a ser la parte calificable de esta actividad. ¿Qué van a hacer en el foro Let's Meet? Pues bueno, vamos a observarlo, así como dice la guía de aprendizaje. Voy a abrirlo un momentico. Ustedes les recomiendo que lo hagan cuando estén también estudiando. La guía nos hace una referenciación acerca de cómo participar en el foro. Básicamente, ustedes van a hacer una presentación personal en inglés utilizando el vocabulario que acabamos de ver. Van a realizar una presentación, traten de hacer frases que luego van a ir uniendo de acuerdo al vocabulario que ustedes saben. Debe incluir por lo menos dar su nombre, edad,
decir cuál es su ciudad de nacimiento o de residencia, dependiendo de cómo lo quieran mencionar, cuál es su profesión o cuáles son sus estudios y qué les gusta hacer en el tiempo libre, si tienen de pronto vocabulario que conozcan que esté relacionado con estas actividades. Si quieren agregar más cosas, también pueden hacerlo, no va a afectar su nota. Normalmente le doy una buena referencia a aquellas personas que se animan a hacer más. Entonces, no se preocupen por esa parte. Entonces, en este caso, ya teniendo esa idea, pueden construir un párrafo para hacer la presentación. También hay la segunda parte donde se sugiere al momento de ver las participaciones de los compañeros en el foro, que ustedes pueden llegar, ver la participación de alguien y darle una respuesta. Cuando vean una participación de algún compañero, le dan clic donde dice responder y le colocan una pregunta o algo que quieran saber. Y le dan enviar al foro y de esa manera se va el mensaje. Eso en cuanto a este componente que estamos viendo al día de hoy. Ya para la próxima sesión vamos a estar viendo el tercer componente formativo y vamos a estar viendo lo que es la parte ya de las últimas evidencias, lo que es el cierre de curso. Entonces, para que estén pendientes en esa parte.